buenas noches a todos ustedes. Les agradecemos infinitamente su participación en esta penúltima sesión del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. En este día tenemos el honor de presentar al doctor Sergio D. Sierre, médico radiólogo intervencionista, jefe del Servicio de Intervencionismo Radiológico del Hospital de Pediatría Profesor J. P. Garraham de la ciudad de Buenos Aires y trabaja en el Hospital Alemán y Hospital Británico de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del área de radiología intervencionista pediátrica en el Hospital Universitario Austral en Pilar, provincia de Buenos Aires. El tema que nos va a decir el doctor es el manejo y el diagnóstico de las malformaciones vasculares en general. Todos sabemos que el doctor Sergio Sierre es un radiólogo intervencionista que acaba presidente del CIDI, una excelente función que hizo en este tiempo de COVID. Y bueno, pues a continuación, sin más preámbulo, le agradecemos al doctor y estamos listos para compartir pantalla, doctor. Muy bien. A ver. Ahí se ve, ¿podés ver se ve mi pantalla? Sí. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Bueno, antes que nada, hablo muchas gracias a ti y al Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapéutica Endovascular por la invitación. La verdad que es un placer poder participar de estas jornadas y compartir un poco mi experiencia con este tema de las malformaciones vasculares. Cuando empezamos a hablar un poco del título, el título que me proponías era esto, el del diagnóstico y tratamiento de las malformaciones vasculares en general, y yo lo voy a enfocar dentro de eso un poco cuál es el rol nuestro, el de los radiólogos intervencionistas, en el diagnóstico y tratamiento no solamente de las malformaciones, sino de las anomalías vasculares en general. No tengo conflicto con esta presentación. Lo que sí voy a hacer un poco la aclaración, que quizás voy a hablar rápido, y algunos temas que puntualmente les interese, quizás lo haga en forma muy breve, pero bueno, después tenemos la posibilidad de hacer preguntas, y si no, están mis correos electrónicos para después ponernos en contacto y aclarar algunos temas. Me proponías hablar de malformaciones vasculares, y yo voy a agrandar un poco más y vamos a hablar un poco de las anomalías. ¿Qué son las anomalías vasculares? Son digamos, llamamos anomalías vasculares a estos dos grandes grupos, a los tumores y las malformaciones, y esta es una clasificación propuesta ya hace varios años por dos cirujanos plásticos, Milliken y Glowacki, y esta clasificación fue adoptada por lo que se formó después, que es esto de la ISVA, que es una sociedad internacional que es muy interesante porque es multidisciplinaria, que se ocupa del estudio, del diagnóstico, del tratamiento de todas las anomalías vasculares en general. Y la clasificación que propone esta sociedad, que es un poco los que manejamos esta patología, tratamos siempre de regirnos por estas clasificaciones para que hablemos un poco todos el mismo idioma, y divide estas anomalías en dos grandes grupos, como dije recién: los tumores vasculares, donde el más frecuente es el hemangioma, y las malformaciones vasculares, que se clasifican de acuerdo al canal vascular que esté afectado. Pueden ser simples o combinadas, es decir, puede ser solamente linfática o puede ser linfático-venoso, simplemente por dar algún ejemplo. Esta sociedad tiene distintas clasificaciones que a medida que ha ido pasando el tiempo la han ido actualizando, y hay un montón de patologías un poco más complejas y síndromes y demás, y esta clasificación se va revisando en forma permanente. La última revisión fue de mayo del 2018, pero a grosso modo la clasificación que me interesa que tengan presente es la que hablábamos recién, y nosotros hace unos años publicamos en una revista acá en Argentina, que es una revista un Open Access, que está en español, donde hablamos un poco de todo esto de las malformaciones vasculares. Si ustedes lo quieren bajar, es un artículo bastante sencillo, que habla bastante claro de toda esta patología. Rápidamente hablar muy brevemente de los tumores vasculares, donde les decía que el más frecuente es el hemangioma clásico, el hemangioma infantil, y les decía que el otro gran grupo, sobre el que voy a hacer después hincapié, son las malformaciones vasculares, que, como les decía, podemos llamarlas simples o combinadas, dependiendo del canal vascular que esté afectado, y algunas de ellas a su vez forman parte de distintos síndromes, algunos quizás los más conocidos, como es el Klippel-Trenaunay o el Parkes-Weber.
Otra clasificación que es importante tener en cuenta, particularmente para nosotros los radiólogos intervencionistas que vamos a después decidir y participar seguramente en el tratamiento de estas lesiones, es la clasificación hemodinámica. Es decir, nos interesa saber si las lesiones son de alto flujo o de bajo flujo. Y a grosso modo, digamos, como respuesta sencilla a esto sería, siempre que participe la arteria va a tener flujo alto, y cuando hay participación arterial vamos a llamarlas de bajo flujo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque después la terapéutica nuestra va a depender sin lugar a las dudas de esto. Las malformaciones de bajo flujo son fundamentalmente tres: las capilares, las venosas y las linfáticas. Ahí la malformación capilar la pongo en un gris casi que no se ve, porque allí nosotros los radiólogos intervencionistas no tenemos mucho rol en el manejo de estas lesiones. Esto fundamentalmente se maneja con láser, y son generalmente los dermatólogos los que participan en la terapéutica de estas lesiones. Y las de alto flujo, que es la que todos conocemos, que es la malformación arteriovenosa. Para las malformaciones de bajo flujo, estábamos hablando de esto, de cómo tratar digamos, las malformaciones de bajo flujo con escleroterapia, y las de alto flujo, ya sea en forma endovascular, por la vía arterial o venosa, o por punción directa del nido. En cuanto a las malformaciones vasculares, ¿qué es lo que tenemos siempre en cuenta cuando estamos encarando la etapa diagnóstica? Es fundamentalmente la clínica, y por supuesto las imágenes, que juegan un rol muy importante en esta etapa diagnóstica. Y desde el punto de vista terapéutico, lo que nos interesa es que el paciente tenga una integridad funcional y, por supuesto, disminuir el compromiso estético que eventualmente pudiera tener. Nosotros muchas veces, digamos, cuando tenemos pacientes con lesiones muy pequeñas que no generan compromiso estético y que no generan molestias, que no generan dolor, simplemente lo que hacemos es seguir controlando a estos pacientes y mantener una conducta expectante. Este es un algoritmo que está copiado de un trabajo de hace unos años, publicado en la revista europea de radiología. Es un poco el algoritmo de cómo es la etapa diagnóstica y el tratamiento después de las distintas anomalías vasculares, pero yo lo traigo acá simplemente para rescatar dos cosas. Uno es que, desde el punto de vista diagnóstico, la resonancia juega un rol muy importante en el diagnóstico de estas lesiones. Y la otra herramienta diagnóstica es la ecografía Doppler. Fíjense que en ningún lado aparece la tomografía. La verdad que nosotros prácticamente no lo utilizamos nunca como herramienta diagnóstica, y más aún si estamos hablando de pacientes en edad pediátrica. Tenemos en cuenta esto, el tema de la radiación ionizante y demás. Por eso que un poco el mensaje es que las herramientas diagnósticas para el manejo de estas entidades es la ecografía Doppler y la resonancia. Los hemangiomas, dijimos, vamos a hablar rápidamente, se dividen en dos grandes grupos. El más conocido y el más frecuente es el hemangioma infantil, que la mayoría de ellos, en prácticamente un 90% de los casos, tienen estas tres etapas características: es decir, una etapa proliferativa, una etapa de meseta y después una etapa de involución. Eso es característico de este tipo de lesiones. ¿Y por qué es importante remarco esto? Porque esto pasa exclusivamente con los hemangiomas, es decir, las malformaciones vasculares no tienen este comportamiento. Es una malformación vascular, nunca va a involucionar. En cambio, un hemangioma infantil, un hemangioma clásico, sí podemos esperar que lo hagan en el transcurso del tiempo. Son los tumores vasculares benignos más frecuentes en la infancia, se dan en un porcentaje bajo, muchas veces la mayoría son superficiales y afectan generalmente la cabeza y cuello. No están presentes al nacimiento, aparecen generalmente las 2 o 3 semanas de vida y presentan, como les decía, estas 3 fases características. Si uno le hiciera una biopsia o un tipo de lesiones, la inmunomarcación que se hace para detectar o para diagnosticar estas lesiones es el GLUT1, y el GLUT1 en el hemangioma infantil es siempre positivo. Hay otros tipos de hemangiomas, y no los quiero confundir con esto, que son los hemangiomas congénitos, así como les decía que el infantil aparece a las 2 o 3 semanas de vida. Hay otros pacientes que pueden presentar un hemangioma que está presente al momento del nacer, y estos a su vez se dividen en 2 grupos: los que son rápidamente involutivos, que generalmente se ulceran, y les voy a mostrar un caso,
y los no involutivos que acompañan al paciente, el crecimiento del paciente, y eso habrá que decidir después la eventual resección quirúrgica. La ecografía, como les dije, es una herramienta muy útil en el diagnóstico de los hemangiomas, y me interesa fundamentalmente hacer si bien, como había dicho un comienzo, me invitabas a hablar de las malformaciones, me interesa hablar de los hemangiomas, porque los hemangiomas es una masa tumoral, es un tumor que en la mayoría de los casos vamos a esperar que involucione, pero digamos, ¿qué es lo que va? Y en algunos casos puntuales, como les voy a mostrar, puede ser que necesitemos tratamiento, y les quiero mostrar cuáles son esas herramientas desde la radiología intervencionista. ¿Qué nos va a mostrar la ecografía? Nos va a mostrar una masa, nos va a mostrar una lesión sólida, que en la inmensa mayoría de los casos, por no decir siempre, son bien circunscriptas, y tienen en la fase proliferativa, están muy vascularizados, se ven lesiones con intensa vascularización en el Doppler, y a medida que esto va involucionando, vamos viendo en el Doppler como que, entre comillas, podemos decir que la lesión se va secando. Entonces, estas son las imágenes características de una ecografía Doppler en la fase proliferativa, y a medida que la lesión se va achicando, va involucionando, esto se va a ir secando. Fíjense, es una imagen característica en el examen físico de un hemangioma en el cuero cabelludo. Fíjense cómo se ve en la etapa proliferativa, y después cuando involucionan estas lesiones se hacen, digamos, el Doppler se va apagando. Imágenes características de hemangiomas. Fíjense, un hemangioma parotidio que suele tener algún comportamiento desde el punto de vista clínico un poco diferente, pero fíjense que estas lesiones fíjense, se ve una masa, es una masa tumoral que es muy rica, muy vascularizada. Entonces, acá viene lo importante una vez que hicimos el diagnóstico, donde la otra herramienta les había comentado es la resonancia magnética, que es una gran herramienta de diagnóstico, que nosotros le indicamos en algunos casos puntuales cuando tenemos, digamos, cuando necesitamos conocer un poco la extensión y demás, sino tengan en cuenta que en pacientes pequeños, para hacer una resonancia, necesitamos al paciente hacer una sedación o un tipo de anestesia, entonces lo indicamos cuando es exclusivamente necesario. ¿Qué nos va a mostrar la resonancia? Una masa bien definida, que generalmente suele ser hiperintensa en T2 o en STIR, y que por supuesto, como son lesiones muy vascularizadas, vamos a tener vacío de señal dentro de la lesión. Estas lesiones antes, digamos, en casos muy puntuales, cuando era necesario, se consideraba algún tratamiento invasivo, pero desde hace ya unos años, cuando se descubrió en forma aleatoria que ¿por qué? Porque el tratamiento médico que se daba primero, la primera herramienta terapéutica como tratamiento médico no invasivo eran los corticoides, pero los corticoides en muchos pacientes hacía que aumentara la presión arterial, entonces se les daba propanolol a los pacientes para bajar la presión, y hubo una gente muy lúcida que se dio cuenta que los pacientes que recibían propanolol durante un determinado tiempo tenían una excelente respuesta al tratamiento de los hemangiomas, y ahí se descubrió que el propanolol es una gran herramienta terapéutica para el manejo de los hemangiomas, y eso es el tratamiento médico de primera línea para estos pacientes. Entonces, lesiones como estas grandes, que antes uno esperaba que pase el tiempo para que bajen, hoy se tratan, o lesiones más comprometidas como estas, hoy se inicia el tratamiento temprano con propanolol con una excelente respuesta. Entonces, como les decía, hoy el propanolol es la primera herramienta terapéutica en este grupo de lesiones. Otro caso interesante, que como les digo, esto uno podría haber dejado que el tiempo vaya involucionando, pero fíjense la evolución. Al cabo de menos de un año, este paciente en tratamiento con dosis baja de propanolol, la lesión ha prácticamente desaparecido. Tenemos casos muy interesantes como este, como eran los hemangiomas hepáticos, donde en aquellas lesiones que eran lesiones muy extensas o con shunts arteriovenosos intratumorales y generaban sobrecarga cardíaca, eran situaciones muy críticas donde era necesario que nosotros embolizáramos a ese paciente, y desde el advenimiento y el uso del propanolol para este tipo de lesiones, fíjense, estas son las imágenes características de un hemangioma hepático. La verdad que en los últimos años yo ya no tengo registro de haber embolizado un hemangioma hepático en los últimos 4 o 5 años, la verdad que no lo recuerdo. Pero sí tenemos algunos casos puntuales. Veo que dejé las imágenes las diapositivas en inglés, por lo que les pido disculpas. Un hemangioma hepático con un paciente, un recién nacido, con una masa hepática, con cierto grado de trombocitopenia y sobrecarga cardíaca, que bueno, los hallazgos eran compatibles con un hemangioma hepático.
Empezamos tratamiento médico, no respondió al tratamiento médico con propanolol, no respondió al tratamiento médico con corticoides, se probaron otras drogas como la vincristina y demás que usamos en estos casos. Entonces tomamos la decisión de, bueno, ¿cómo manejamos a este paciente que no está respondiendo bien, no responde al tratamiento médico? La cirugía siempre es una opción, pero es demasiado invasiva en un paciente ya comprometido con la sobrecarga cardíaca que tenía. Entonces lo que decidimos fue la embolización, el tratamiento endovascular, que en este caso tuvimos la suerte de poder ir por vía femoral, porque muchas veces lo que pasa en estos pacientes es que por robo hay lo que se da un fenómeno que es el tapering de la aorta, es decir, muchas veces la arteria hepática es más grande que la aorta, y eso hace que los ejes ilíacos sean muy, muy pequeños. Entonces, los últimos 2 pacientes que nosotros hemos necesitado tratar ya hace algunos años, como les decía, hace mucho que no tratamos pacientes por hemangiomas hepáticos, pero los últimos 2, lo que necesitamos tratar, lo hicimos por vía axilar, porque la arteria axilar tenemos un calibre bastante más generoso que el que nos ofrecen los vasos femorales por este fenómeno de robo que les decía. Y en este caso lo que uno necesita es un poco de vascularizar este tipo de lesiones, si no hace falta ocurrirla en forma completa. Lo que necesitamos es devascularizar estas lesiones para disminuir la sobrecarga cardíaca, y eso fue lo que hicimos en este paciente con una combinación de acrilato y partículas. Mostrarles algunos casos también donde tuvimos que embolizar. Es un paciente con un hemangioma congénito, es lo que se llaman un RICH, que es un hemangioma congénito rápidamente involutivo. Fíjense la lesión en la resonancia donde se ve que hay toda una ulceración y compromete los planos profundos. Y fíjense cómo esta ulceración tuvo una muy mala evolución. Se hicieron varias toaletas quirúrgicas con los cirujanos plásticos, y lo que se discutió y se decidió fue el tratamiento endovascular. Entonces hicimos la arteriografía, vemos toda esta lesión hipervascular que compromete toda la región glútea y la raíz del muslo, irrigado fundamentalmente por ramos de la arteria hipogástrica, ramos glúteos de la arteria hipogástrica, por ramos de la arteria femoral profunda, como pueden ver ustedes en esta secuencia de imágenes, y estos con un microcatéter y algunas partículas logramos desvascularizar en forma bastante efectiva esta lesión, y esta es la imagen cómo empezó a curar y a secarse esta lesión. Esta foto es solo a 10 días de haber hecho la embolización. Hay otro tipo de tumores vasculares, no los quiero abrumar con todo esto, que es el hemangioma caposiforme, que la diferencia que tiene con el hemangioma es, fíjense que no son lesiones bien definidas, son lesiones más infiltrativas, y lo que nos generan este tipo de tumor que no genera el hemangioma infantil es este fenómeno de Casa-Bach-Merit, que muchas veces puede llevar a la muerte al paciente, que este fenómeno es una trombocitopenia muy importante asociada a coagulopatía. Entonces estos pacientes se inicia el tratamiento médico, que como les voy a mostrar después, el uso de la rapamicina o el sirolimus es la primera indicación para estas lesiones, pero en algunos casos cuando esta trombocitopenia o esta coagulopatía es importante, muchas veces necesitamos asociar algo más, y en algunos casos hemos necesitado del tratamiento endovascular, de la embolización, también para devascularizar estas lesiones, como fue en este paciente con esta lesión acá en la raíz del muslo, que logramos desvascularizar, y este paciente tuvo una muy buena respuesta, no solamente técnica al procedimiento, sino clínica, que es lo que más nos importaba. Y otra cosa para tener en cuenta, que vamos a hablar después al final, que no todas las frutillitas que aparecen son hemangiomas. Fíjense, estas lesiones, digamos, yo les mostraba al principio que la clínica y las imágenes son muy importantes, entonces hay que seguir un poco estos pacientes cuando la respuesta clínica no es lo que uno espera, o cuando no hay una concordancia entre las imágenes y la clínica. Necesitamos biopsiar estas lesiones, porque si no, no podemos cometer errores graves como son estos dos casos. Fíjense, uno se trata de fibrosarcoma y otro de metástasis de neuroblastoma, entonces por eso, como les digo, hay que tener en cuenta esto. Y esto yo lo digo muchas veces cuando con la gente joven que trabajamos en el hospital, es decir, nosotros somos un centro de derivación importante, entonces tenemos muchos pacientes que nos derivan pensando que son todo malformaciones vasculares o algún tipo de anomalía vascular, pero cuando la imagen o la evolución o la clínica del paciente no nos cierra,
todos esos pacientes nosotros los mandamos a biopsiar. ¿Por qué? Porque como somos un centro de referencia, uno puede cometer el error de pensar que todos son anomalías vasculares, y no lo son, de la misma forma que si uno trabaja en un centro donde no ve este tipo de lesiones o no está familiarizado con este tipo de lesiones y recibe alguna malformación vascular o algunos de los tumores vasculares, va a pensar en cualquier otra cosa menos en este tipo de lesiones. Por eso es que hay que encontrar un sano equilibrio entre esto del diagnóstico de este tipo de lesiones. Entramos sí entonces a la parte de las malformaciones vasculares, y las malformaciones más frecuentes son las malformaciones venosas, por eso voy a empezar con ellas. Todas las malformaciones vasculares están presentes al nacer. Que el diagnóstico se haga a los 2, 4, 6 o 10 años, eso es otra cosa, pero son lesiones congénitas que están siempre presentes, ya sea las malformaciones venosas, las linfáticas, las arteriovenosas, o una combinación de esas. Particularmente las venosas son masas que no son pulsátiles, generalmente azuladas. Cuando tienen compromiso la piel, no necesariamente tienen que tener compromiso cutáneo. Muchas veces pueden ser simplemente un diagnóstico que se hace en forma fortuita, después generalmente algún antecedente traumático, o sea, pueden ser asintomáticos o francamente dolorosas, y eso se debe generalmente a la formación de pequeños trombos dentro de la lesión. Y vamos a ver algunas de las imágenes características. Cuando vemos un paciente con, también esto es excepcional de ver tanto fleborito, pero estas pequeñas calcificaciones dentro de las lesiones que se ven no solamente en la placa simple, sino perfectamente en la ecografía nos lo puede mostrar también. Son característicos estos flebolíticos de las malformaciones venosas. La ecografía Doppler nos va a mostrar una lesión no muy vascularizada o directamente sin ningún tipo de flujo, y muchas veces la resonancia magnética nos sirve para determinar bien la extensión y la relación con las estructuras vecinas. Nosotros no hacemos en forma habitual una flebografía como herramienta diagnóstica, lo hacemos solo y exclusivamente como paso inmediato previo a el tratamiento percutáneo. O sea, si vamos a hacer una escleroterapia, ahí sí hacemos la flebografía, pero no, con lesión, no en forma aislada, porque digamos, todos estos pacientes son, la inmensa mayoría son pediátricos, y para hacer alguna flebografía hay que dormir al paciente. Entonces solamente es un gráfico tomado de un trabajo publicado ya hace algunos años, pero que es muy interesante, que habla un poco de la anatomía y la hemodinamia de las malformaciones venosas, y esto es interesante para tener en cuenta de cómo uno va a pensar la estrategia del tratamiento de estas lesiones. Entonces uno lo que siempre sueña es poder tratar una malformación venosa hasta de tipo 1, es decir, que tiene la lesión que está completamente excluida de los grandes troncos venosos. Entonces uno puede inyectar el esclerosante con mucha tranquilidad, porque el esclerosante no va a migrar a ningún lado. Y pasamos al otro extremo, que es la displasia generalizada, es decir, y eso se da casi siempre en los miembros, que lo que vamos a encontrar es toda una displasia venosa que compromete en forma difusa el miembro. Estas son las más difíciles de tratar y las que hay que prestar más atención para evitar complicaciones. Estas lesiones, como todas las malformaciones vasculares, no hay un tratamiento médico exclusivo. La cirugía como herramienta terapéutica tiene una tasa de recurrencia alta, salvo que estemos hablando de lesiones pequeñas y que estén francamente circunscriptas. Entonces, como yo digo siempre, hemos tratado en nuestro grupo y tenemos mucha experiencia en el manejo de esta patología, tratamos muchos pacientes, pero es algo que yo voy a repetir a lo largo de toda esta presentación. Nosotros trabajamos de forma multidisciplinaria. En todos los lugares donde yo trabajo tenemos grupos multidisciplinarios para el manejo de estas lesiones. Entonces, si tenemos una lesión que es realmente pequeña y que está bien circunscripta, y por ahí probablemente la opción terapéutica sea correcta, sea mandarlo a cirugía para resecar la lesión, o en muchos casos lo que hacemos son tratamientos combinados, es decir, a veces hacemos una primera sesión de escleroterapia y posteriormente la resección quirúrgica, o en lesiones que son realmente muy grandes, como tenemos alguna lesión, un caso reciente, una paciente con una lesión muy grande que le comprometía toda la palma de la mano. Poder resolver eso en forma exclusiva con escleroterapia es muy complicado. Se lo mandamos a resección quirúrgica para el cirujano, sabemos que no va a poder resecar todo, pero que reseque una gran parte de la lesión, y nosotros sí poder tratar todo el componente residual con escleroterapia.
¿Qué usamos como agentes de esclerosante? Y en la inmensa mayoría de los casos, el tetradesilsulfato de sodio. La bleomicina la reservamos para casos muy puntuales, que yo les voy a mostrar en breve, y en algunos casos también el etanol. Pero la agente que más utilizamos en nuestro grupo es el tetradesilsulfato de sodio al 3% en forma de espuma mezclado con lipiodol. Estos son los agentes esclerosantes que nosotros, los que están marcados en amarillo, son los que más usamos para las malformaciones de bajo flujo, linfáticas o venosas. El polidocanol, el tetradesilsulfato de sodio, que les decía que es el que más usamos, la bleomicina en casos puntuales, la doxi lo usamos en las malformaciones linfáticas, y el alcohol, mientras que para las malformaciones arteriovenosas los agentes embolizantes que usamos con más frecuencia son el acrilato y el Onix. En el mercado hay todos agentes nuevos, estos que son parecidos al Onix, el Squid, se me borró ahora, ya me va a salir, no importa, son todos parecidos, también son excelentes herramientas, incluso en malformaciones periféricas. Fíjese un caso, una paciente con una malformación venosa en la región glútea. Acá se ven perfectamente la lesión en la resonancia. Esta es la imagen de la ecografía, les diría típica. Función de la lesión, inyectamos primero contraste para ver cómo se distribuye, para ver cuál es el patrón, digamos, la angioarquitectura, la hemodinamia de esa lesión, y posteriormente, en este caso, procedimos a la inyección tratamos a esta paciente con, fíjense que es una lesión tipo 1, es decir, completamente aislada, lo tratamos con etanol, y esta es la resonancia de control. Nosotros habitualmente no solemos pedir resonancias de control para este tipo de lesiones. Este paciente su papá era médico y el papá quería tener un control, entonces aprovechamos que teníamos la resonancia de control, donde vimos que tuvimos una excelente respuesta al tratamiento. Fíjense una cosa de esto acá, que cómo se ve cuando uno inyecta el etanol, que lo inyectamos mezclado con contraste hidrosoluble, y eso yo les voy a mostrar después, una cosa técnica, un detalle técnico, que les quiero mostrar después cuando les muestre cómo se ve o cuando inyectamos la espuma. Fíjese otro paciente, un paciente chiquito, a los pocos nació con esta lesión en la región glútea, y a los 6 meses de vida, la imagen característica de la ecografía, fíjense, prácticamente no hay flujo dentro de la lesión y tiene un flebolito adentro. Una cosa interesante a tener en cuenta en estas lesiones, cuando tiene uno malformaciones venosas muy extensas o muy sintomáticas, cuando pedimos el prequirúrgico en el laboratorio, lo que tenemos en cuenta cuando pedimos el coagulograma no es solamente lo característico, o sea, que cuenta plaquetas, el KPT o el tiempo de protrombina. Lo que pedimos también es el fibrinógeno y el dímero D, porque estas lesiones, cuando son particularmente, como les decía, las lesiones muy extensas, pueden tener algún tipo de coagulopatía intralesional. Entonces es importante en estos pacientes, cuando tienen los dímeros muy elevados, y después podemos discutir cuánto es elevado, digamos, por lo general, casi todos estos pacientes, incluso en lesiones no muy grandes, el dímero D va a estar elevado, pero nosotros cuando tenemos pacientes que tienen el fibrinógeno por menos de 200 y el dímero está, digamos, por 6 o por 7, lo que sí hacemos, y lo que está indicado, es hacer una preparación previa con heparina para acomodar un poco esa coagulopatía y que el paciente tenga un procedimiento más seguro. Y estas son las imágenes de este paciente. Sabemos que ese tipo de lesión no lo íbamos a resolver exclusivamente con escleroterapia, entonces lo que decidimos con el cirujano plástico fue hacer una sesión de escleroterapia, particularmente para ir a tratar la parte más profunda de la lesión, para que posteriormente el cirujano pudiera hacer una resección más segura, y eso fue lo que pasó. Hicimos una sesión de escleroterapia y posteriormente el cirujano plástico hizo una resección con muy buen resultado. Otras veces, cuando tenemos lesiones también muy extensas, más allá de esto que les decía, de tener en cuenta el laboratorio y demás, lo que hacemos, aparte de combinar el esclerosante, es hacer una inyección con acrilato, con histoacril, bien diluido, generalmente 4, 5 o 6:1, que lo que queremos es armar como un molde, como un cast con el acrilato, y posteriormente sí utilizar el agente esclerosante. Esto lo que nos permite es
tener un resultado más efectivo en lesiones extensas y digamos, entre comillas, bien cavernosas, cuando se ven muchas venas de gran calibre dentro de estas lesiones. Algunos casos para compartir con ustedes, fíjense, esto es una malformación venosa, fíjense dónde está el maxilar inferior y dónde estamos punzando, si ya sabemos que es una lesión extensa, fíjense, una malformación grande que compromete todo el labio inferior. Le hicimos 3 sesiones de escleroterapia con muy buen resultado. Cuando la paciente vino con esto, le propusimos mandarle al cirujano plástico, pero se ve que la mamá estaba contenta porque no volvió más. Diferente con estos pacientes, donde hicimos también en 2 sesiones, este paciente, 2 sesiones de escleroterapia y resección quirúrgica con excelente resultado clínico. Y esta paciente también con una lesión también del labio inferior, donde hicimos 3 sesiones de escleroterapia y posterior resección quirúrgica también con muy buen resultado. Insisto una vez más que para tener los resultados y trabajar en forma segura es conveniente formar equipos multidisciplinarios para manejar estas lesiones. Y a medida que fuimos ganando experiencia, fuimos tratando lesiones más complejas. Fíjense, esto es una malformación venosa de la región laringea, lo que ven ustedes acá es la epiglotis, y lo que hicimos fue tratarla en forma transoral, ayudados con el laringoscopio que nos daba la gente de endoscopía respiratoria del hospital, y esto es el primer resultado después de una sesión con bleomicina, y después de una segunda sesión con bleomicina la lesión prácticamente había desaparecido. Otra malformación venosa en la misma localización, también tratado con bleomicina, y nosotros presentamos, digamos, desarrollamos un protocolo, porque la pregunta acá que ustedes podían hacer es, bueno, ¿qué hacemos con la vía aérea? Es decir, lo que nosotros, antes estos pacientes tenían malformaciones a este nivel, la única manera de poder tratarlos era haciendo antes una traqueostomía para asegurarnos la vía aérea, pero en lesiones que si bien la localización es bastante embromada, pero son lesiones que no son muy extensas, lo que decidimos, empezamos a hacer es un protocolo de intubación prolongada. Entonces hacíamos la escleroterapia, dejábamos al paciente intubado por 48, 72 horas en la terapia, que pasara el periodo de inflamación más importante, que son los primeros días, y después extubamos al paciente, y de esta manera pudimos evitar que estos pacientes, por un lado, pudimos tratar sus lesiones, y no fue necesaria la traqueostomía. Eso lo presentamos también en un congreso hace unos años, en el Congreso Americano. Lesiones bien pegados a la nariz, por tomografía y radioscopía, y este es el resultado. Esta paciente no tengo una imagen clínica previa, pero tenía un exostalmo profundo por esta lesión. Y automáticamente paso a las malformaciones linfáticas, donde también les voy a mostrar lesiones de la órbita, que me interesa compartir alguna cosa técnica con ustedes. Las malformaciones linfáticas también están presentes al nacer. Como les decía, el diagnóstico puede hacerse posteriormente. La piel puede ser completamente normal, como en la imagen de arriba, o presentar estas imágenes, estas vesículas que son características de estas lesiones. Por la ecografía o por las imágenes se clasifican, de su anatomía, pero lo podemos ver muy fácilmente por ecografía, en aquellas que tienen quistes grandes, las macroquísticas, aquellas que tienen solamente quistes muy pequeños, las microquísticas, o lo que vemos con mayor frecuencia, que es una formación de tipo mixto, donde hay una combinación de quistes grandes y quistes pequeños. Generalmente se dice que la lesión es macroquística cuando los quistes son mayores a 10 milímetros de diámetro. La resonancia es muy útil también, nos va a mostrar la extensión de estas lesiones, y a veces vemos lesiones tan extensas como esta, una malformación, esto es característico, lo vemos muy claro, esta ubicación laterocervical es quizás la más frecuente de este tipo de lesiones. También las imágenes características por ecografía, acá estamos, fíjense, entrando con nuestra aguja para una sesión de escleroterapia. Muchas veces lo que se ve es una complicación espontánea. El paciente puede tener no necesariamente lesiones tan grandes o tan grandes como esta, pero a veces los padres vienen asustados porque de repente la lesión aumentó mucho de tamaño, o se puso dura, o se puso roja, caliente, y eso se debe a 2 fenómenos. Uno es la hemorragia intraquística en forma espontánea, como se ve acá el contenido ecogénico dentro de uno de los quistes, y otro es la infección localizada, donde
salvo excepciones, puede ser que sea necesario el tratamiento antibiótico, pero muchas veces no lo es. Y cuando pasan este tipo de complicaciones espontáneas, ya sea la hemorragia o la infección, muchas veces eso también genera cierta irritación, como cuando nosotros hacemos la escleroterapia. De muchas veces cuando los pacientes tienen esta complicación y vienen posteriormente a la consulta, la lesión, nos ha pasado ya en varios casos, la lesión prácticamente ha desaparecido como si lo hubiéramos tratado nosotros. Estas son las imágenes de resonancia de este mismo paciente. En cuanto a la terapéutica de estas lesiones, las macroquísticas siempre las encaramos con esclerosis percutánea directamente. El agente que más utilizamos es la doxiciclina y el tetradesilsulfato de sodio. Quiero aclarar que acá en Argentina la doxiciclina no está disponible en suspensión, pero nosotros contamos con ella en nuestro hospital porque en el hospital nos la importa para que nosotros la podamos utilizar. No sé si en México estará disponible, pero es el agente, digamos, universalmente más usado para el tratamiento de estas lesiones. Si no lo tuvieran, pueden usar, como nosotros usábamos antes de contar con la doxiciclina, también el tetradesilsulfato de sodio al 3% como agente esclerosante. Las microquísticas en algunos casos puntuales, insisto, dependiendo del caso, de cada caso en particular y la extensión y la ubicación de la lesión, a veces podemos hacer cosas con la esclerosis, solo con la esclerosis más cirugía, habrá que combinar. Dependiendo de la ubicación vamos a usar bleomicina o doxiciclina, que vemos en algunos casos donde la utilizamos, y las formas mixtas también puede ser que estemos una combinación de tratamientos o simplemente poder resolverlo con escleroterapia. Es una paciente con una lesión macroquística del hueco supraclavicular, una malformación linfática. Cuando tenemos grandes quistes, una de las técnicas que hacemos nosotros, que no la inventamos nosotros ni mucho menos, pero la copiamos propuesta por el doctor Bill Shields, que fue un poco el pionero en el manejo de este tipo de lesiones, que él proponía el uso de catéteres. Lo que hacemos es colocar catéteres de drenaje dentro de los quistes. Esto nos permite vaciar los quistes en forma completa y después inyectar el agente esclerosante. Generalmente lo que hacemos es inyectar 2/3 del volumen de lo que sacamos. Y cuando hacemos esta técnica de colocar los catéteres dentro de la lesión, lo que hacemos es dejamos los catéteres puestos, hacemos el procedimiento, a última hora vaciamos el contenido, dejamos el paciente internado, al día siguiente lo volvemos a bajar y por los mismos catéteres inyectamos nuevamente el agente esclerosante, lo dejamos que actúe todo el día, lo volvemos a vaciar y al tercer día volvemos a repetir este procedimiento, los vaciamos y ahí sí les quitamos los catéteres. Y estas malformaciones macroquísticas que son muy evidentes, pero que nos permiten poder tratar de esta manera, son las que tenemos. Fíjense cómo se ven los catéteres ahí puestos en estos dos quistes. Excelentes resultados técnicos y clínicos. Bueno, estas son las imágenes características de un procedimiento de escleroterapia. También otro paciente con una malformación linfática laterocervical, mixta con quistes grandes y quistes pequeños. Y acá hicimos también lo mismo, le colocamos un par de catéteres, lo tratamos con doxiciclina, y este es el resultado final después de 3 sesiones. Otro caso que les mostraba al principio, una malformación linfática también macroquística. Acá no había quistes tan grandes como para colocar en un catéter, lo que hacemos es punzarlo con una aguja teflonada, tratar de aspirar lo más que se pueda del contenido y inyectar posteriormente el agente esclerosante. También tuvimos una muy buena respuesta. No sé si está en la imagen ahí, ¿no? A ver. No está. Hubiera jurado que sí. Bueno, no está. Cuando inyectamos estos agentes esclerosantes, el tetradesilsulfato de sodio particularmente, lo hacemos en forma de espuma, lo mezclamos con lipiodol y lo inyectamos bajo control ecográfico y radioscópico. Y acá hay un detalle importante a tener en cuenta, que yo les decía al principio cuando les mostraba cómo usarlo con el etanol. El etanol, como yo les mostré en la imagen previa, acá, la imagen está acá, uno tenía esta lesión, tiene la imagen por ecografía, uno inyecta el etanol y perfecto, uno ve cómo se distribuye y ya ha cubierto toda la lesión. Pero el detalle técnico importante cuando ustedes van a utilizar espuma, es lo que yo digo siempre, la espuma tiene aire, entonces como ustedes bien saben, el aire y la ecografía no se llevan bien, entonces cuando vamos a inyectar algún esclerosante en forma de espuma, la sugerencia o el consejo es siempre tratar las lesiones más profundas primero, porque si uno se ve tentado de tratar las lesiones más superficiales y le pone la espuma,
esa misma espuma, el aire, esa espuma no les va a permitir poder ver las lesiones más profundas y no van a poder completar el procedimiento. Entonces es un detalle técnico a tener en cuenta. Sí, acá está el tratamiento, el resultado posterior de este paciente después de solamente una sesión de escleroterapia. Bueno, también acá nos pasó lo mismo que antes, es decir, a medida que fuimos ganando experiencia y demás, fuimos tratando lesiones más complejas, y ese es un paciente con una gran lesión laterocervical y esta lesión que compromete todo el espacio prevertebral y retrofaringio. También lo abordamos en forma por vía transoral, y esta es la resonancia de control donde el componente prevertebral desapareció y una mínima lesión residual del componente laterocervical. Una lesión periorbitaria también resuelta con esclerosantes, nada muy complicado, pero a veces nos pasan esto, lesiones que es una ubicación donde, si bien no es muy frecuente, pero pasa. Nosotros tenemos varios casos de pacientes con lesiones orbitarias que vienen con un exoftalmo muy importante, porque cuando pasan esas complicaciones espontáneas que les decía, de un sangrado intraquístico o intralesional, fíjense, acá se ve el nivel entre serohemático dentro del quiste que está ocupando el espacio retroocular, y esto genera un gran exoftalmo. Entonces muchas veces lo que hacemos en una primera sesión es simplemente punzarlo para evacuar, como ustedes pueden ver en esta imagen acá, y en algunos casos, dependiendo de cuál sea el nivel de ese exoftalmo, si logramos evacuar, y la ecografía es muy útil para guiar estos procedimientos, a veces inyectamos unas gotitas de bleomicina también para generar cierta esclerosis y adherencia de las paredes de esos quistes. Estas son las imágenes de este mismo paciente y la evolución después de el drenaje y una sola sesión de escleroterapia. Y fíjense el control por resonancia, como la lesión queda un componente residual muy pequeño. De la misma forma, también con esta técnica de los catéteres tratamos las malformaciones linfáticas intraabdominales. Usamos la misma técnica que yo les describía antes, esto de 3 sesiones con los catéteres puestos para posteriormente retirarlos. También tenemos en la actualidad, nosotros publicamos nuestra serie hace ya unos años, donde teníamos 6, 7 pacientes, y hoy tenemos, incluido el último paciente, creo que 18 pacientes tratados en forma percutánea de estas lesiones intraabdominales, también con muy buen resultado. Las lesiones macroquísticas son probablemente del grupo de malformaciones vasculares la que mejor resultados tenemos, o la que más satisfacciones nos da. Y las malformaciones microquísticas, dependiendo de la ubicación, lo vamos a tratar instilando, porque digamos, es muy difícil poder inyectar acá en forma digamos, efectiva. Generalmente lo que tratamos de usar siempre es, dependiendo de la ubicación, es la doxiciclina. Nosotros usamos, que dije que se le iba a mencionar, usamos la bleomicina en casos muy puntuales, muy excepcionales, que son cuando tenemos lesiones que están en la laringe o se comprometen la vía aérea, lesiones intraorbitarias, como esa que yo les mostré recién, con exoftalmo, con eso está muy importante, y creo que esas son las únicas 2 indicaciones donde nosotros usamos la bleomicina. No, lo que vamos a usar es la doxiciclina, y les voy a explicar por qué. A ver, la bleomicina es de los agentes esclerosantes, digamos, el más liviano, el que menos reacción inflamatoria genera, y nosotros aprovechamos que no va a generar mucha reacción inflamatoria para tratar ubicaciones muy puntuales como las que mencioné recién. Y después les voy a mostrar por qué prestamos tanta atención al uso de la bleomicina. Esta es una paciente con una malformación microquística de la lengua. Estas vesículas en la cara superior de la lengua son características. Tratamos con escleroterapia, y cuando tratamos por primera vez este tipo de lesiones nos asustamos mucho, porque fíjense que hay una inflamación, no solamente esta coloración de toda la cara que tratamos, en la cara dorsal de la lengua, sino que hay una importante flogosis. Fíjense que no hay espacio entre la lengua y las comisuras labiales, y fíjense acá como claramente sí lo había. Y esto nos fuimos dando cuenta con nuestra experiencia, no solamente con nuestra experiencia, con lo que dice la literatura también, que esto pasa habitualmente cuando uno trata una malformación de la lengua. Esta coloración, ese tipo de hematoma es característico de estas lesiones, pero muchas veces cuando eso pasa lo que hay que tener es paciencia, hay que dar corticoides si la inflamación fuera muy importante, y fíjense, esta paciente tuvo un muy buen resultado clínico después de un par de sesiones de escleroterapia.
Lesiones cutáneas y superficiales características de las malformaciones linfáticas también, si bien acá la indicación sería el uso del láser de CO2, esto se debería tratar, es la primera herramienta para tratar este tipo de lesiones. Nosotros no contamos con ese tipo de láser, entonces lo que hacemos es tratar, instilamos inmediatamente por debajo de todas estas vesículas doxiciclina en forma líquida y tenemos muy buen resultado también tratando este tipo de lesiones de esta forma. ¿Por qué yo hacía hincapié con esto de la bleomicina? Una de las complicaciones reportadas, digo, más allá de que lo que dice la literatura, de que una de las complicaciones es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar por lo general está relacionado a el uso de la bleomicina como un agente citostático a altas dosis en forma endovenosa. Es raro, no es imposible, pero es raro tener ese tipo de complicación por el tratamiento de las malformaciones vasculares, pero sí lo que vemos con frecuencia es las complicaciones cutáneas, este fenómeno de hiperpigmentación. Esto que ustedes ven acá es una paciente que me llegó a mi consulta privada fuera del hospital, que la habían tratado, digo, fuera del hospital. Esta paciente tenía una malformación venosa en la rodilla, y la trataron con bleomicina. La verdad que no tenía indicación de uso de bleomicina, y esto que ustedes ven acá son las marcas de los electrodos que la paciente tenía puestos sobre la piel. Este tipo de pigmentación, como esta otra, esto se llama hiperpigmentación flagelata, que también es otra complicación cutánea de la bleomicina, esto está reportado en la literatura, son complicaciones cutáneas de la bleomicina, y yo como siempre digo, no hay peor cosa que tener una complicación en un procedimiento que no esté indicado. No digo que no esté indicado hacer la quimioterapia, lo que claramente no está indicado es el uso de la bleomicina en estos pacientes, y hay algún tipo de estrategia para tratar de disminuir. Esto es una reacción intrínseca, si esto no hay manera de poder prevenirlo, pero esto sí, cuando nosotros usamos, sabemos que vamos a usar bleomicina en un paciente, lo que hacemos es todo lo que son adhesivos, por ejemplo los electrodos los ponemos en espacios donde si llegara a quedar alguna marca, que no haya problema, entonces ponemos los electrodos en las plantas de los pies y en las axilas, y toda la fijación de los adhesivas del tubo, se los dejamos al paciente por 24 horas y recién se lo retiramos para disminuir ese tipo de complicaciones. No los voy a aburrir con esto, de otro tipo de malformación vascular, que esta se descubrió recientemente, se confundía mucho con una malformación venosa, que uno lo que ve sí son flebectáceas, y la inmensa mayoría de las veces se da compromete los músculos de la pierna, en los gemelos, y si no en algunos casos también en el antebrazo. Parecía una malformación venosa, y donde nosotros teníamos un grupo de pacientes que tratábamos con escleroterapia y no respondían, los pacientes seguían con mucho dolor, y esto está reportado en la literatura hace pocos años, en el 2014 fue el primer reporte, que es el acrónimo, la sigla es el FAVA, que es una malformación, es una anomalía vascular fibroadiposa, que es una malformación vascular de bajo flujo, que tiene flebectasia, que tiene dilataciones venosas, por eso se confunde con una malformación venosa, pero lo que tiene es contenido fibroso y sobre todo graso dentro de la lesión. La resonancia muestra bastante bien estas características, particularmente el componente graso, y acá el tratamiento no es con la escleroterapia, porque la escleroterapia no tiene buena respuesta, estas lesiones no tienen buena respuesta a la escleroterapia, sí lo tienen con o la resección quirúrgica o el uso de crioablación. La crioablación ha demostrado una gran respuesta a este tipo de lesiones. Esto no voy a pasarlo rápido, son diagnósticos diferenciales para no confundirse, que no todos son malformaciones vasculares, lo voy a pasar para poder entrar al último grupo de malformaciones, que son las malformaciones arteriovenosas. Como todas las malformaciones están presentes al nacer, estas, si bien son las menos frecuentes, son las de más difícil tratamiento. Pueden estar asociadas por el hiperflujo, ya sea por el hiperflujo o por el robo vascular a distintas anormalidades esqueléticas, y puede tener trastornos, o sea, asociado o no a lesiones tróficas. En cuanto a la estrategia para el tratamiento, antes siempre se pensaba que la única manera de poder tratar estas malformaciones es yendo por vía endovascular, por vía arterial, tratar de llegar lo más cercano al nido y embolizar.
Hoy sabemos que esa sigue siendo una gran herramienta, por supuesto. Otra herramienta es la punción directa del nido. Podemos hacer también una combinación de las dos, por vía transarterial y por punción directa, y también lo que podemos hacer es el tratamiento por vía venosa, es decir, tratar el componente venoso para facilitar la trombosis nidal. Lo importante acá es que lo que tenemos que hacer es devascularizar el nido. Si nosotros no tratamos el nido de esta lesión va a recurrir sin lugar a dudas. La ecografía nos va a mostrar lesiones francamente vascularizadas, a diferencia de los hemangiomas que veíamos antes. Acá no hay una masa, lo que sí vamos a ver son gran cantidad de vasos, pero no hay una masa, no hay un parénquima de estas lesiones. La resonancia, nosotros particularmente los niños pequeños la usamos mucho porque nos sirve para planificar un poco el posterior procedimiento endovascular que vamos a realizar. Y la arteriografía también generalmente la solemos reservar, particularmente en pacientes pediátricos, como herramienta diagnóstica, pero como paso inmediato previo a la embolización. Es decir, no hacemos la arteriografía diagnóstica para ver con qué nos vamos a encontrar. Generalmente lo que tratamos de hacer en pos de optimizar el procedimiento y la anestesia es hacer la arteriografía diagnóstica y si se puede embolizar alguno de los pedículos de estas lesiones con la intención, como les decía recién, del tratamiento del nido. Esto es una imagen, digamos, tanto en la imagen clínica como en la arteriografía, características entre la malformación de la mano. Este es el caso que les mostraba al principio como introducción. Este es el caso que soñamos siempre. Esta es una malformación arteriovenosa a nivel del muslo, con solamente 2 aferencias no muy grandes, y es como les decía, es el caso que soñamos, es un caso que es relativamente sencillo. Esto lo que nos va a requerir es el tratamiento súper selectivo con un microcatéter de las aferencias, y pues en este caso fue resuelto embolizando ambos pedículos con acrilato, y la lesión fue completamente excluida de la circulación con buena respuesta. Como hablábamos con el doctor Ablo al principio, antes de empezar esta presentación, nosotros no solemos usar agentes mecánicos, salvo en casos, me refiero a agentes mecánicos, al uso de coils. No solemos usar coils para esto porque no queremos generar una oclusión proximal, que es lo que simularía la ligadura quirúrgica, pero sí lo usamos en algunos casos cuando tenemos grandes aferencias o la aferencia está muy dilatada, con flujo muy alto. Sí, a veces largamos 1 o 2 coils, pero no con la intención de ocluir el vaso o esta aferencia, sino que lo que queremos es enlentecer el flujo, que nos permita después, posteriormente, controlar o tener una inyección más segura del agente embolizante que vamos a inyectar. Entonces, como les decía, como les mostré en diapositivas, se las mostré más temprano, la escleroterapia para las malformaciones de bajo flujo, y acá en las de alto flujo el abordaje era endovascular, ya sea arterial o por vía venosa, o la punción del nido, y les voy a mostrar entonces algunos casos de cada uno de ellos. Fíjense, es una paciente con una malformación. Logramos el cateterismo súper selectivo de la aferencia principal y la excluimos completamente con el acrilato. Es un paciente que fuimos controlando en el tiempo, que tenía una malformación arteriovenosa en la falange media del cuarto dedo, pero cuando ya empezamos a ver paciente que empezó con dolor y ya tenía lesión ósea, ahí decidimos tratarlo en forma endovascular, hicimos la arteriografía, y llegar ahí con un microcatéter hubiera sido difícil, entonces lo que hicimos sí tratarlo por punción directamente del nido, y como tenía lesión ósea, lo que hicimos fue hablar también con los cirujanos plásticos, que fíjense, excluimos completamente el nido, los plásticos resecaron la lesión, cementaron el dedo y este paciente anduvo realmente bien. Entonces ya les mostré un caso de cómo tratarlo por vía transarterial, por punción del nido, y fíjense este paciente con esta lesión en el tercio distal de la pierna, con un gran componente venoso, unas grandes dilataciones venosas de las eferencias de la malformación, y lo que hicimos fue punzar directamente, en este caso en las venas de drenaje, y poniendo, en realidad esto debería ser un torniquete si hubiéramos trabajado correctamente. Estas son mis manos haciendo de torniquete y comprimiendo, entonces yo estoy inyectando acá el acrilato y embolizando toda la parte venosa de la malformación con la intención de facilitar la trombosis del nido. Tratamos un par de aferencias por vía transarterial y este es el resultado final de esta paciente con una excelente respuesta técnica y sobre todo clínica. Bueno, un caso más, una malformación maxilar. Por último, y muy brevemente, porque estamos ya justo con el tiempo,
Hace relativamente poco que se empezó a usar, a ver, la rapamicina no es ninguna droga nueva, como ustedes saben, se usa mucho en los pacientes como inmunosupresor en los pacientes trasplantados, particularmente trasplante renal, pero se descubrió las propiedades antiangiogénicas que tiene, entonces se empezó a usar en malformaciones vasculares generalmente complejas. Ya hay muchos reportes en la literatura, nosotros también tenemos una linda experiencia con el uso de esta medicación. Les voy a mostrar un par de casos. Fíjense, una malformación linfática difusa muy extensa que se mete, compromete todo el mediastino y llega hasta acá abajo, apoyándose prácticamente en la aurícula. Tratamos el componente accesible con escleroterapia, mientras seguíamos con el tratamiento con la rapamicina, y esta es la resonancia de control a los 6 meses, después de 6 meses de rapamicina y 3 sesiones de escleroterapia. ¿Cuándo la usamos? En pacientes con malformaciones venolinfáticas extensas, que con mucho dolor, con malformaciones extensas, particularmente microquísticas, que son de difícil tratamiento, no solo con la escleroterapia, sino también con la cirugía, con pacientes con malformaciones vasculares con coagulopatía asociada, o cuando hay compromiso difuso en la vía aérea, o cuando hay malformaciones complejas con afectación multiorgánica, que son un tipo particular de malformaciones que les voy a mostrar simplemente, se las voy a mencionar. Fíjense este caso, una malformación cervicofacial muy grande, fíjense lo que es esa macroglosia, y acá se combinó rapamicina, cirugía y escleroterapia, y entre los tres logramos este resultado en este paciente, que lo seguimos viendo, lo seguimos en tratamiento, pero fíjense que el paciente cambió radicalmente. Esta otra paciente también con una malformación muy extensa, también con muy buen resultado solo con escleroterapia y rapamicina, o este paciente con una lesión a nivel del escroto sin compromiso de los testículos, también resuelto con rapamicina y resección quirúrgica. Y hay un grupo de malformaciones mucho más complejas que también pueden requerir el uso de este tipo de medicación, como son la linfangiomatosis posiforme, el Gorham-Stout, o la anomalía linfática generalizada, donde la rapamicina, digamos, hay compromiso difuso, pleural, multiorgánico y esquelético, donde la rapamicina es probablemente la principal herramienta terapéutica en estos casos. Entonces, tener en cuenta que esto puede ser una gran herramienta terapéutica en malformaciones complejas. Y para terminar y redondear un poco todo esto, bueno, es importante que hablemos todo el mismo idioma, por eso yo empecé haciendo hincapié en la clasificación. Considerar que para las lesiones de bajo flujo, la opción de tratamiento es la escleroterapia, digamos. ¿Y por qué hago hincapié con esto? Porque nos llega muchas veces pacientes que tienen una malformación venosa del libro, incluso el médico que lo vio sabe que tiene una malformación venosa, pero el paciente viene con un cateterismo hecho, viene con una arteriografía, y obviamente la arteriografía es normal, entonces no está indicado el tratamiento endovascular en pacientes con malformaciones de bajo flujo. El abordaje endovascular como opción terapéutica en las malformaciones de alto flujo. Acá, a ver, apropiada elección del agente esclerosante y embolizante. Yo digo siempre lo mismo, uno tiene que tratar con lo que tiene al alcance de la mano y con lo que está más acostumbrado y más cómodo para utilizar. Eso es indefectiblemente así. Tener en cuenta la posibilidad de hacer procedimientos combinados y, una vez más, por supuesto, como les mencionaba, trabajar en forma multidisciplinaria. Nosotros en nuestro equipo ahí en el Hospital Garrahan tenemos no solamente cirujanos plásticos, tenemos traumatólogos, hematólogos, los dermatólogos, oftalmólogos que nos ayudan con los pacientes con lesiones orbitarias. Digamos, es un grupo multidisciplinario muy grande. Tenemos un pediatra, un clínico, que es el que nos maneja toda la parte de tratamiento médico con sirolimus o el propanolol que necesitamos y demás. Por eso es muy importante trabajar en forma multidisciplinaria. Y hasta acá llegamos. Por suerte no hubieron más dibujitos, así que bueno, muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Hasta ahorita nada más hay un comentario. Excelente charla. Las malformaciones de bajo flujo intraarticulares, ¿qué manejo recomiendas? ¿Escleroterapia versus quirúrgico? ¿Ambos? ¿En qué orden? Sí, es una linda pregunta, porque en esto de las intraarticulares, durante mucho tiempo me decía, bueno, yo la escleroso, la voy a esclerosar, le voy a hacer escleroterapia, total, eso es mucho menos invasivo que cualquier tratamiento quirúrgico. El tema es que
voy a hacer una muy breve introducción para responder puntualmente esa pregunta. Estas lesiones, cuando, digamos, ese fenómeno de inflamación constante termina generando una irritación en toda la sinovial desde la articulación, y eso, digamos, si uno deja avanzar esa lesión, es más difícil después, incluso con el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un tratamiento combinado, empezamos nosotros y hacemos 1 o 2 sesiones de escleroterapia, no más que eso, y voy a hablar de la rodilla, que es lo que solemos ver con más frecuencia. Hacemos 1 o 2 sesiones de escleroterapia y posteriormente lo mandamos con el traumatólogo, que le va a hacer el shaving, o sea que le va a limpiar toda la articulación, y ese es el tratamiento que nosotros hacemos, que es un poco siguiendo lo que dicen las normativas, generalmente lo que dice la literatura, y por lo menos es lo que nuestros pacientes han tenido también mejor resultado. Gracias, doctor. Doctor, ¿podríamos repetir, por favor, cómo maneja usted los materiales esclerosantes? ¿Cuáles las mezclas que usted hace, por favor? ¿De alcohol, de polidocanol? Sí. A ver, más allá de la receta de cómo prepararlo, lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las dosis máximas. El etanol, nosotros no lo inyectamos, digamos, por más que sea un paciente adulto, no inyectamos más de 5 mililitros en una sola inyección. El etanol yo lo suelo mezclar con contraste hidrosoluble. Entonces, en una jeringa pongo 5 centímetros cúbicos de etanol, y puedo poner un par de centímetros de contraste, y eso es lo que voy a inyectar. La dosis máxima del etanol es, digamos, en un paciente pediátrico es no más de 1 cc por kilo, pero no se puede inyectar, digamos, en un paciente adulto que pesa, supongamos, 70 kilos, yo necesito muchos años que deje de pesar 70 kilos, pero en un paciente de 70 kilos no se pueden inyectar más de 30 o 40 centímetros de etanol. Y si vamos a hacer más de una inyección, lo que se recomienda es dejar pasar 4 o 5 minutos entre una inyección y otra para evitar la depresión, los compromisos pulmonares. Eso es con el etanol. Ya sea el tetrametilsulfato de sodio o el polidocanol, eso lo mezclamos con lipiodol, o sea, con el contraste liposoluble, particularmente el tetrametilsulfato de sodio, que hace una espuma muchísimo más estable que el polidocanol. Y la receta es, lo que nosotros hacemos es las ampollas no solamente del poli y del tetrametilsulfato de sodio, son ampollas de 2 mililitros. Entonces lo que cargamos es 2 mililitros la ampolla, 2 mililitros de aire ambiente y la mitad de lipiodol. Y eso lo que hacemos es, como yo mostré una foto ahí, conectamos las jeringas con una llave de 3 vías y hacemos la espuma. Por lo general, cargamos de a 2 ampollas de polidocanol, ya sea del esclerosante, ya sea el polidocanol o el tetrametilsulfato, entonces, para tener más volumen. Entonces, va la receta de vuelta. Cargamos las 2 ampollas del esclerosante, lo que van a hacer 4 cc o 4 centímetros cúbicos de esclerosante, más 4 centímetros de aire, o sea, lo mismo de esclerosante, lo mismo que se pone de aire ambiente, y la mitad de lipiodol. Entonces le ponemos 2 centímetros de lipiodol, y eso hacemos la espuma con la jeringa. Y el que me falta, el otro es la doxiciclina, que depende cuál sea la presentación. Nosotros tenemos los francos ampollas de 100 mililitros que vienen en, 100 mililitros no, de 100 unidades, que vienen en frascos de 5 centímetros cúbicos, y eso lo diluimos con 5 centímetros de contraste. Entonces con la dilución tenemos 10 unidades por centímetro cúbico. Entonces lo mezclamos a igual cantidad de esclerosante, igual cantidad de contraste. Y la dosis máxima que nosotros usamos había dicho la del etanol, que era 1 centímetro por kilo, la de los esclerosantes, o sea, el polidocanol o el tetrametilsulfato, es 0,5 por kilo. Entonces nosotros no usamos más, incluso en un paciente adulto, yo no uso más de 6 ampollas por procedimiento, por disminuir el riesgo de hemoglobinuria, hay que tratarlos bien a estos pacientes. Y la dosis máxima que usamos de doxiciclina es de 5 ampollas por procedimiento.
Gracias, doctor. De nuevo. Esto dicho así medio rápido, cuesta por ahí retenerlo, pero bueno, cualquier duda tienen mis correos electrónicos y yo se los paso después por email, con mucho gusto. Y ahí veo que hay otra pregunta ahí que dice, para hemangiomas hepáticos con falla cardíaca o casos de G, que van a embolización por mala respuesta, ¿qué tamaño de hemosferas recomiendan? Ahí lo voy a diferenciar. En el hemangioma hepático, uno puede tener, a diferencia del GEC, que si bien puede estar, pero es más raro, puede tener shunts arteriovenosos intratumorales. Si estos shunts son muy pequeños, uno por ahí no los puede identificar fácilmente, entonces yo trato en esos casos de o usar partículas que sean realmente grandes, o sea, partículas de no menos de 700, pero en realidad lo que me gusta hacer es hacer una primera inyección de acrilato para que vaya francamente intratumoral y después sí usar alguna partícula o espongostam para devascularizar. Mientras que en el GEC, que tiene un comportamiento más tumoral y menos chances de que haya, y también tiene mucho que ver con la ubicación, ahí sí, también cuando usamos partículas, no me gusta usar más bien partículas muy pequeñas, tampoco podemos usar partículas muy grandes de 1000 micras, porque si no vamos a tener una embolización muy proximal, pero por lo general utilizamos partículas o de 500-700 o de 700-900. ¿Qué esclerosante ocupa para un componente arterial? No, yo no inyecto esclerosantes por vía arterial, sí embolizantes. Yo no inyecto esclerosantes por vía transarterial. Cuando vamos por vía transarterial es porque estamos delante de una malformación arteriovenosa, no usamos esclerosantes en las malformaciones arteriovenosas. Usamos, el que yo estoy más acostumbrado a usar es el acrilato, pero también usamos mucho el Onyx, y acá recién están apareciendo los Onyx-like, como decía, que es el Squid, y me falta el otro que está dando vuelta por ahí, que me lo van a hacer probar la semana que viene, pero el Squid lo he usado también con un buen resultado. Lo que tiene bueno el Squid es que es como el Onyx, pero blanco, entonces uno tiene tanto miedo esto de cuando tiene lesiones muy superficiales de dejar pintada gracias, muy amable. Exactamente, el field. Gracias. Tiene la ventaja de que no nos va a pintar no nos va a dejar el tatuaje en la piel. Cualquiera de ellos son todos buenos, están, si bien todos el Onyx y los Onyx Like están, bueno, el Onyx ya se ha demostrado que tiene muchísimas aplicaciones en periférico, pero bueno, con el Squid y el Field pasó lo mismo, es decir, se desarrollaron y se pensaron para el uso en neuro, y hoy hay cada vez más casos de uso en forma periférica. Cualquiera de ellos son buenos. Como yo dije, creo al final de la presentación, uno tiene que usar lo que tenga al alcance de la mano, y pues sobre todo, más de lo que tenga al alcance de la mano, lo que uno esté familiarizado a utilizar. Digamos, aquel que no está familiarizado con el uso del etanol, yo no le recomiendo empezar a usar como agente esclerosante el etanol. Digamos, trataría de desarrollar un poco más de experiencia con otros agentes esclerosantes y posteriormente sí el etanol. Conectado. Y gracias de parte de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular.